nosotros en esta mañana. Mis amados hermanos, seguimos en el libro de Éxodo. Dios ha puesto en nuestros corazones estudiar el libro de Éxodo y espero que para usted sea una bendición el libro de Éxodo. El segundo libro en nuestras Biblias del Antiguo Testamento. Está dentro de lo que es llamado el Pentateuco y no se olvide que la palabra Éxodo significa partida, salir. Y es muy importante recordar, mis amados hermanos, el género literario que es el género narrativo. Hay un relato, hay una persona que está contando un relato y en una forma expositiva estamos yendo versículo por versículo viendo este libro de Éxodo. Por eso es tan necesario cuando yo le digo los domingos, abra su Biblia, léalo, no pierda el relato, porque no son relatos que van de aquí, allá, no, sino que es un relato continuo. Y es por eso que en esta mañana vamos a orar. Necesitamos aprender, necesitamos que Dios nos enseñe, nos consuele, nos corrija, que nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal para esta nueva semana que inicia por la gracia y misericordia del Señor y por cómo Él nos cuida. Padre Santo, tú has hablado, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, de distintas formas y de distintas maneras. Y hoy nos has hablado por tu Hijo. Y Señor, tenemos tu palabra, tú has hablado. Y la voz de Dios es una voz de autoridad potente, Señor, que quiere enseñar, animar, consolar, corregir, Señor, fortalecer. Y necesitamos oír tu voz. Tenemos tanto que aprender, Señor. Te damos gracias por este tiempo que vamos a tener con tu palabra. Bendice a cada hermano o hermana que va a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Éxodo, salida, liberación. Y vamos a leer en esta mañana, continuando con este relato, este género narrativo del libro de Éxodo. La persona que nos relata, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hoy veremos desde Éxodo capítulo 5, versículo 22, donde quedamos la semana pasada, hasta el capítulo 6, versículo 13. No se olvide, todo va unido, mi hermano, es un relato unido. No es como nosotros que vamos conversando y a los 2 minutos cambiamos de tema y nos vamos para otra cosa. Esto es un relato continuo, por eso es tan importante prestar atención. Versículo 22, entonces Moisés se volvió a Jehová. Qué frase tan profunda, mi amado hermano. Moisés se volvió, giró, dio vuelta hacia Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Versículo 1 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés, bendita la gracia del Señor. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Solo permítame un detallito, subraye si quiere o se lo va contando, cuántas veces aparece el nombre de Jehová en estos versículos que estamos leyendo. Solo para que usted tenga en mente lo importante que es leer y tratar de entender lo que estamos leyendo, solo fíjese cuántas veces aparece el nombre de Jehová y tiene una razón. Versículo 3, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes.
Versículos 7 al 13. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo las daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hemos leído palabra del Señor. Por eso es importante recordar, no se pierda el contexto, no se pierda la unidad que trae el relato bíblico que hemos estado viendo. La semana pasada, el título del mensaje es Cuando las cosas no salen como yo quiero, o como yo quería, o como yo las deseaba. Vamos a recordar un minutito lo que hemos visto. Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón por primera vez. Por primera vez Moisés y Faraón se presentan ante el hombre más poderoso del mundo, ante el Dios de los egipcios. Y en segundo lugar, informan a Faraón las demandas de Dios. Moisés y Aarón le dicen a Faraón: dice Jehová nuestro Dios, deja ir a mi pueblo. Y como alguien decía, se produce un choque de dioses. Dios Jehová, el pueblo de Israel, le dice al Dios de los egipcios: deja ir a mi pueblo. Pero, ¿qué pasó? Faraón inmediatamente los dejó salir y le dijo: bueno, vayan, no hay ningún problema, llévense los carros egipcios, llévense toda la comida, vayan. Al contrario, todo se puso cuesta abajo, todo salió mal. ¿Y qué hace? Faraón aumenta el trabajo al doble o al triple que tenía el pueblo de Israel. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. O sea, las cosas salieron mal. No como Moisés y Aarón las habían planeado, quizás, o deseaban ellos. ¿Qué más pasa? El pueblo culpa a Moisés y Aarón por lo que estaba sucediendo. Siempre tiene que haber un culpable, siempre tiene que haber alguien que asuma la responsabilidad. Y el pueblo le dice a Moisés y a Aarón: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué momento más difícil para Moisés como líder, como libertador? ¿Qué momento más difícil? Faraón castiga al pueblo con el doble del trabajo y más encima el pueblo lo culpa a él de lo que está sucediendo. Pero aquí aparece, mis amados hermanos, unidito aparece el versículo 22 en la primera parte que dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor. Moisés nos enseña en esta mañana que en los momentos difíciles Moisés oró a Dios. ¿Qué hace usted en los momentos difíciles que le toca pasar? ¿Cuál es su actitud o cuál es su conducta como cristiano cuando las cosas se le ponen difíciles? Cuando se pone cuesta arriba la situación. Moisés en los momentos difíciles nos recuerda que hay que orar. En vez de acudir al banco a pedir un préstamo al gota a gota o ponerse a hacer cosas que no corresponden, Moisés dice en los momentos difíciles: yo me puse a orar. Y eso es lo que Moisés hace.
Fíjese el versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová. La frase, la idea se volvió a Jehová, es la idea de que Moisés alzó sus ojos al cielo, mira hacia arriba en esos momentos difíciles que él estaba pasando junto a Aarón. Yo le hago una pregunta. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo de pandemia, quizás de enfermedad, quizás de momentos difíciles, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Ora? ¿Va a su habitación, cierra su cuarto, se arrodilla, ora? ¿Esa es su conducta como cristiano en los momentos difíciles? La Biblia nos dice que Moisés oró. Ahora, Moisés oró así. Voy a volver a leerlo para que usted lo vaya digeriendo, digeriendo como se dice. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En otras versiones dice, y tú no has hecho nada. Qué oración de Moisés. Yo creo que le salió de lo profundo de su corazón. Pero fíjese cómo Moisés oró. Ahora, el problema de Moisés no es que oró a Dios, sino cómo oró a Dios. Para que volvamos a tratar de entender cómo oró, vamos a desmenuzar, como un ajiaco, la pechuguita en el ajiaco, vamos a desmenuzar la oración de Moisés en los momentos difíciles. Ahora, no digo que usted ore así en los momentos difíciles o que yo ore así en estos momentos difíciles, pero fíjese cómo oró Moisés. Vamos a ir parte por parte. Entonces Moisés se volvió a Jehová. No se olvide el momento que está viviendo Moisés. No es que está tirado ahí al lado del río Nilo, tomando un juguito. No. Faraón ha aumentado el doble del trabajo al pueblo y a él lo culpan de lo que está sucediendo. No se olvide de eso, ¿ah? Por favor, porque si no, no va a poder entender por qué Moisés ora así. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Perdón, ¿quién estaba afligiendo al pueblo de Israel? Era Faraón. Y Moisés le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? Fíjese esa frase. Es como cuando usted está en momentos difíciles, Señor, ¿por qué me mandas esto? Y Dios dice, oye, yo no te he mandado nada, tú solo te metiste en ese lío. Señor, ¿por qué me pruebas así? Y Dios dice, yo no te estoy probando. Son las consecuencias de tu pecado. No te olvides de eso. Uy, Señor, ¿por qué permites esta tentación en mi vida? Y el Señor dice, yo no tiento a nadie. Señor, ¿por qué así soy una víctima de las circunstancias? Y el Señor le dice, no eres víctima. Solito te metiste. Bueno, yo no creo que Dios diga eso, pero solito te metiste en ese chicharrón. Entonces, ¿por qué me echas la culpa a mí? Y nuevamente sale, ¿para qué me enviaste? Señor, ¿para qué me mandaste acá? ¿Por qué si yo estaba con las ovejitas prestadas de mi suegro, ahí en el desierto tranquilito, y me mandas acá y mira ahora lo que resulta? ¿Para qué me enviaste? Sigamos, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, o sea, las cosas empeoraron. Si antes estaban mal de que yo viniera, ahora están peor. Y la frase final con la que termina la oración de Moisés. Y tú, fíjese, y tú, no se olvide que la idea se volvió, es la idea que miró al cielo y es como que Moisés le dijera así, que apuntara, y tú, y tú, y tú, no has librado a tu pueblo. ¡Qué oración!
Cualquier parecido a la que nosotros hacemos en los momentos difíciles es solo casualidad. Señor, ¿por qué me castigas así? ¿Por qué estoy así? Mira lo que estoy viviendo. Y sacamos una oración que, realmente, esta oración de Moisés es la que muchas veces nosotros hacemos en los momentos difíciles. Cuando tomamos malas decisiones. Cuando desobedecemos la palabra de Dios. Cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer y después nos quejamos. Yo me he dado cuenta en este tiempo que hay algunos hermanos o hermanas, vamos a decir así, que el tiempo que han pecado y han desobedecido es así, larguísimo, y no les ha importado, hasta que el Señor en su gracia toca sus vidas, se arrepienten y comienzan a hacer las cosas correctamente. Pasa un mes y dicen, Señor, ¿por qué tanto tiempo estoy bajo esta disciplina? ¿Por qué? Si estuvieron 6 años viviendo una vida de pecado abiertamente y esperan que la disciplina de Dios sea solo un poquito. Sí, pero es que Diosito es bueno. Diosito es amor. Mis amados hermanos, estamos en presencia de una oración. ¿Qué oración la de Moisés? Leyendo muchos comentarios bíblicos, algunos dijeron, eso fue una oración, pero también fue un reclamo. Moisés se puso a reclamarle a Dios. ¿Por qué me enviaste? ¿Para qué hiciste esto? ¿O Moisés está cuestionando a Dios? Moisés le está diciendo, oye, y tú no has hecho nada, ¿cómo que eres el Dios santo? Muchas personas hoy en día dicen, yo no creo en Dios, porque si hubiera un Dios, no permitiría que pasara esto en este mundo. Le echan la culpa a Dios, cuando el ser humano es responsable de sus decisiones. Y el pecado nunca es gratis, siempre tiene consecuencias. Fue una crítica. Oye, Dios mío, Jehová, tu plan falló, te equivocaste. El plan que tú tenías salió mal. Mira ahora lo que está pasando. Me culpan a mí y más encima el pueblo tiene doble trabajo. ¿O fue una queja? ¿O fue una queja? ¿Para qué, Señor? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí, Señor? Conversaba ayer con una persona y que me decía, oye, Joaquín, cuando estuviste en la clínica, ¿qué cuarto tenías? Bueno, primero tuve un cuarto que no tenía mucha vista a la calle o persona, pero después me cambiaron a un cuarto y ahí yo podía asomarme a la ventana y abría la ventana, tomaba aire, el cable del oxígeno, gracias a Dios, me lo pudieron alargar y llegaba hasta allá. Y yo miraba para afuera y veía personas sentadas, fumando, tomando una cerveza, sin tapabocas, muertos de la risa. Y yo decía, a ver, Señor, a ver, mire estos señores ahí, y yo acá que soy tu siervo, soy un pastor, mira dónde estoy, mira cómo estoy. Me quejé unos días de lo lindo. ¿O usted pensó que el pastor pasó orando de rodillas todos los días ahí en la clínica? También se quejó. Usted no se queja. Voy a hacer una pregunta, necesito su ayuda, levanten las manos todos los que nunca se han quejado con Dios. No vi ninguna mano, parece que las cámaras se apagaron. ¿Nunca se ha quejado? Ahora, la oración de Moisés es una oración de angustia, una oración de dolor. Está dolido por todo lo que está viviendo. Pero fíjese, me llamó la atención que alguien dijo que esta oración de Moisés fue una falta de respeto hacia Dios. Como oró Moisés fue una falta de respeto hacia Dios. Está hablando con Dios. El barro está hablando con el alfarero. La criatura está hablando con el creador. No son par, no se ponga a la par. Si hay una frase que me encanta en Colombia y yo sé que mucho lo hago, no sea igualado, no se iguale a Dios. No nos igualemos a Dios. Somos barro. Por eso el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Con esta semejante oración hecha en estos momentos difíciles que Moisés está pasando, en donde cuestiona, se queja, reclama, critica, hasta puede decirse que tuvo una falta de respeto hacia Dios, el título de esta mañana es una gran enseñanza del amor y la misericordia de Dios. Dios responde hasta nuestras peores oraciones. Dios responde hasta nuestras peores oraciones. Dios le va a escuchar. No tenga la menor duda de que Dios le va a escuchar. No ponga en duda eso. Y Él responderá. Él responderá hasta nuestras peores oraciones. ¿Sabe? Capítulo 5 de Éxodo, versículos 22 y 23, era para que el relato bíblico llegara hasta ahí. Hasta ahí llegara. Pero gracias a Dios que está capítulo 6, versículo 1, Jehová respondió a Moisés. ¿Se fija ese detalle? Jehová respondió a Moisés. No dice solamente Jehová respondió, sino que dice Jehová respondió a Moisés. Sí, a Moisés. Después de esa oración, que usted puede ponerle el nombre que quiera, Dios le respondió. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios responderá a sus oraciones. Dios las escuchará y las responderá. Sí, pero llevo años pidiéndole algo y Él no me ha escuchado ni me ha respondido. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, lo escuchó y le respondió. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? No. A lo que usted y yo estamos pidiendo, la respuesta de Dios es no. Si Dios no ha abierto esa puerta. O quizás Dios le ha respondido, espera, espera, no es el tiempo, no es el momento. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Bendita sea la gracia del Señor. Bendito sea la gracia y misericordia del Señor, que aún en medio de esas oraciones que hemos hecho, que puede decirse que a veces reclamamos, nos quejamos, criticamos, cuestionamos, peleamos, Dios nos sigue respondiendo. No es como nosotros, que cuando hablamos mal, puede ser la esposa o el esposo, no te escucho, no te escucho, no te voy a responder. Las típicas peleas de matrimonios que suceden en otras iglesias, en la de nosotros no, en donde la pelea es no te voy a responder, no te escucho, te ignoro, no existes. Eso pasa en otras iglesias, acá no se preocupe de otra iglesia. Las peleas matrimoniales. Dios sí responde. Mi amado hermano, tenga la plena seguridad de que Dios lo oye y que Dios responde hasta nuestras peores oraciones. ¿Y cuáles son las respuestas? No. Gracias a Dios por los no. Le dice Dios, espera. O abiertamente Dios le dice, sí. El miércoles en la reunión de estudio bíblico, yo preguntaba y alguien respondió, ¿cuál fue una de las oraciones en que el cielo guardó silencio? Acá Dios guardó silencio. Acá Dios Padre guardó silencio. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí, como dice un estudioso bíblico, el cielo guardó silencio. ¿Y por qué guardó silencio? Porque Jesús estaba muriendo en aquella cruz por nuestros pecados. Jesús cargó en su cuerpo todo nuestro pecado. Jesús estaba muriendo en su lugar y en el mío. Querida persona que está acá, quizás de visita en esta mañana, en esta cruz Jesús murió por usted. Jesús murió y resucitó para pagar por sus pecados, mis pecados, para darnos la vida eterna y darnos la seguridad de que estaremos con Él para siempre y no iremos al infierno a pagar por nuestros pecados. Aquí sí,
Hubo silencio en el cielo. Pero a Moisés, Dios le respondió como a usted Dios le responde. Ahora, en esta mañana, Dios le recuerda a Moisés algunas cosas que había olvidado en esa oración en los momentos difíciles. A veces oramos enojados, mal, angustiados, con dolor, criticando, y decimos cosas que después decimos, ¿para qué dije eso? Oh Dios mío, ¿para qué te dije eso? Oh Dios, en verdad tú no tienes nada de culpa en lo que estoy pasando, si es culpa mía. Fueron mis malas decisiones. Oh Dios, en tu gracia tú estás disciplinándome, o tú me estás corrigiendo, o tú me estás probando para que sea mejor para tu gloria y tu honra. Del capítulo 6, del versículo del 1 al 13, vamos a ver rápidamente la respuesta de Dios a la oración de Moisés. Y le recuerda algunas cositas que es necesario que también nosotros recordemos cuando vayamos a orar en los momentos difíciles. Primero, tiene que orar en los momentos difíciles. No afanarse, angustiarse, desesperarse. Tiene que ir a su cuarto, cerrar su puerta, arrodillarse y decir, Señor, mira los momentos difíciles que yo estoy pasando. Ayúdame, fortaléceme, guíame, dame sabiduría. Dame, Señor, el entendimiento para salir de este momento. Ayúdame. En los momentos difíciles hay que orar. Pero no solamente hay que orar, sino que hay que orar bien. En primer lugar, lo primero que Moisés tenía que recordar, Moisés recuerda, estás hablando con Dios. Moisés, necesitas un ubicatex, un ubicol. No estás hablando con cualquier persona. No estás hablando con tu papá o con tu hijo, o no estás hablando con el vecino, estás hablando con tu Dios. Cuando ores en los momentos difíciles, no te pongas a la par de Dios, porque tú eres un hijo, Él es padre, tú y yo somos barro, Él es alfarero, tú y yo somos criaturas, Él es creador. Por eso le dije a usted, mi amado hermano o hermana, que contara cuántas veces aparece la frase yo soy Jehová o Jehová. Porque Dios le está diciendo a Moisés, oye, recuerda, estás hablando con el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice el versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Oye, yo soy tu Dios. Yo soy aquel que te llamé. Y fíjese, versículo 3, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Todopoderoso, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Versículos 6 y 7, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Versículo 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Versículo 7, que yo soy Jehová, vuestro Dios. Versículo 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Versículo 13, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos, porque Dios manda, para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel, Dios de Egipto. En los momentos difíciles, ore, pero no se olvide con quién está hablando. Está hablando con Jehová. La palabra Jehová, la idea de Jehová es el autoexistente en sí mismo. El que siempre ha existido, aquel que no tiene principio ni fin, aquel que no necesita, présteme atención, aquel que no necesita nada de usted y no necesita nada de mí. Él es autoexistente por sí mismo. Y decía el omnipotente. Cuando ore en momentos difíciles y esté enojado, esté molesto, esté angustiado,
pare un poquito y recuerde que va a hablar con el Dios Todopoderoso. ¿Qué falta de reverencia hay hoy en día para con Dios? Algunos dicen el chuchito, el man, el Diosito lindo y querido, no aquel que es puro amor y misericordia. Es Dios, es Dios. Cuando esté hablando con Dios en los momentos difíciles, recuerde con quién está hablando. Me hace acordar a mi mamá cuando yo me le quería enfrentar y mi mamá sacaba la escoba, esa que tenía, y me decía, no te olvides que estás hablando con tu madre. Y ¡pum! El escobazo por la cabeza, ¡pum! Y ahí me acordaba de que estaba hablando con alguien que tenía autoridad sobre mí en ese momento. No se olvide con quién está hablando en los momentos difíciles. Es con Dios. No se iguale. Es el Dios Todopoderoso, que Él hace así, mire, y todo se acaba. Usted y yo esta mañana estamos vivos porque Dios lo decidió. No se ponga a luchar de criatura a creador porque siempre perderemos. Y no se olvide que nuestro Dios merece reverencia. Nuestro Dios merece reverencia. Yo no sé si usted ha leído el Antiguo Testamento, yo creo que sí. Pero cada vez que alguien hablaba con Dios, la persona decía, uy, he muerto porque he visto a Dios cuando Dios se le aparecía. Recuerde que Dios merece reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29 es fuego consumidor. Ese es su Dios, ese es mi Dios, al cual nadie se le ríe en la cara, nadie se burla de él, nadie hace lo que quiere y no recibe sus consecuencias. En los momentos difíciles, amados hermanos, oremos, pero no nos olvidemos a quién estamos orando, con quién estamos hablando. Él es Dios y merece respeto y reverencia. Segunda cosa que Dios le recordó a Moisés en la oración que debe hacerse en los momentos difíciles. Moisés recuerda, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. Mira lo que sigue versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y Dios le dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Mi amado hermano o hermana, en esta mañana, míreme acá un minutito. Yo sé que es por cámara, pero no se asuste. ¿Acaso usted no piensa que Dios sabe lo que usted está pasando? ¿Acaso usted no sabe que Dios sabe lo que está, el momento difícil que usted está pasando? ¿Acaso Dios no lo sabe? ¡Claro que lo sabe! Bueno, y pastor, entonces, ¿por qué oramos si Él lo sabe? Porque Dios desea que nosotros busquemos su ayuda. Porque Dios desea que nosotros clamemos a Él, que dependamos de Él, que doblemos nuestras rodillas, que lloremos con Él. Pero Él sabe lo que está pasando. Él sabe su dolor. Él sabe su tristeza. Él sabe su frustración. Él sabe que quizás está cansado con esto de la pandemia, está encerrado, que ya está aburrido, que no tiene trabajo, que la heladera solo tiene un papelito adentro que dice oren por mí. Dios sabe lo que está pasando. Y si Dios lo sabe, mi amado hermano, mi amada hermana, es para que usted y yo estemos tranquilos. Dios sabe los problemas matrimoniales que usted está teniendo. Dios sabe los problemas con la familia que está teniendo quizás. Dios sabe que está teniendo problemas con sus hijos quizás. Dios sabe.
en los momentos difíciles, cuando se arrodille en su cuarto a orar, sepa que Dios le escuchará, sepa que Dios le responderá y sepa que Dios le dirá: tranquilo, hija, tranquilo, hija, hijo, yo sé lo que estás pasando. Yo lo sé. No te preocupes. Y a veces podemos orar así: Señor, tú sabes lo que estoy viviendo. Y el Señor le va a decir: tranquilo, yo sé lo que estás viviendo. Y la gracia, misericordia, el favor de Dios llegarán a su vida. No quizás le va a resolver la situación en el momento, porque Dios es un Dios de tiempos perfectos. Y Él sabe cuándo tiene que terminar ese momento difícil. Él sabe por qué. Mi amado hermano, nosotros no podemos pasar por encima a Dios ni burlarnos de Dios y querer hacerle trampita a Dios, hacerle ojitos a Dios, porque Dios es santo, es justo y perfecto. Dios le recuerda a Moisés en medio de esa oración que oró. Moisés recuerda: yo sé lo que está pasando. Tercera cosa que Dios le recuerda a Moisés. Moisés recuerda que nadie puede contra mí. Recuerda que yo soy el omnipotente. Moisés recuerda que nadie puede contra mí. Tu problema no es más grande que yo. Tu situación no me sobrepasa. Lo que estás viviendo no es mayor que yo. Entonces, Dios, ¿por qué lo permite si es más grande? Tú eres más grande. Tú sabes que Dios es un Dios de tiempo, de enseñanza. Los momentos difíciles que estamos pasando, quizás en nuestra vida, son consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. ¿Y por qué Dios no lo quita? Porque tenemos que ser corregidos, o usted no corrige a sus hijos. Hay muchos padres que le encanta corregir a sus hijos, y está muy bien, así se hace. Pero cuando Dios los corrige a ellos no les gusta. Claro, solo les gusta a ellos, solo nos gusta a nosotros. Y Dios permite ese tiempo difícil para aprender. ¿Para qué? No volvamos a meter la pata otra vez. No volvamos a cometer los mismos pecados. No volvamos a cometer los mismos errores. Para que Dios tenga que decir: otra vez metió la pata. Este hijo, esta hija, no aprende. Fíjese lo que le dice en el capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Me encanta esa frase que ocupa acá: con mano fuerte los dejará ir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para él. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 6. Yo, Jehová, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Ya no dice con mano fuerte. Ya no dice, como decía el versículo 1, con mano fuerte. Ahora dice con brazo extendido. ¿Y por qué? Porque nadie puede contra nuestro Dios. El COVID no puede contra nuestro Dios. Toda situación que usted esté pasando es así pequeñita comparada con nuestro Dios. Y entonces, ¿por qué la sigo pasando? Le vuelvo a insistir. Porque Dios es sabio y sabe cuánto usted y yo necesitamos aprender. Mi hermano querido, somos tercos. Somos testarudos. Somos necios. Somos duros de corazón. Es por eso que el Dios Todopoderoso necesita que ese tiempo difícil a veces se extienda. Vamos terminando. Cuarta, sí, que Dios le recuerda a Moisés. Dios le recuerda a Moisés. Moisés recuerda: yo siempre cumplo mis promesas. Yo siempre cumplo mis promesas. Uy, yo no sé, no me conviene el ejercicio que voy a hacer, pero bueno, a ver,
hay que hacerlo, es necesario. A ver, las esposas levanten la mano, no tan grande. ¿Cuántas veces su marido ha olvidado algo que le prometió? 1, 2, 3, 5. No, mi amor, no te preocupes, yo lo hago. No te preocupes, yo traigo eso. No te preocupes. Uy, por ahí vi una mano que hace 10, 15, 20. No voy a decir el nombre. Tranquilo, flaco, no voy a decir el nombre. No te preocupes. Eh, porque somos malos para cumplir nuestras promesas. Yo te prometo, pero aquí estamos hablando de Dios. No te olvides, Moisés, recuerda, yo siempre cumplo mis promesas. Versículo 3, y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros, en la cual habitaron. Yo establecí mi pacto, yo di mi palabra. Versículo 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os sacó de las tareas pesadas de Egipto. Mire este versículo, por favor, desglosemos este versículo. Yo os sacaré, versículo 6. Versículo 6, os libraré de su servidumbre, os redimiré. Es todo lo que Dios va a hacer. Versículo 6, 7, y os tomaré. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. En los momentos difíciles, mis amados hermanos, es hora también de abrir la Biblia y de recordar todas las promesas que Dios ha hecho para con nosotros en los momentos difíciles. Si pudiéramos estar en la iglesia en forma presencial, yo apuntaría a usted en esta mañana y le preguntaría así de frente, a ver, mi amado hermano, dígame una promesa de Jesús para usted. Dígame una. Dígame una. Y quizás usted hubiera levantado la mano y me hubiera dicho, Mateo 28, Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Quizás usted me hubiera dicho esa. Pero no somos tan malos para recordar las promesas de Dios. Hábleme de fútbol, por supuesto, me sé la delantera, pero de ese equipo me lo sé. Uy, la novela sí, yo sé que el galán es ese y no, yo sé que Twitter habla de eso, pero de las promesas de Dios. Por eso es que en los momentos difíciles metemos la pata. En vez de querer solucionar la situación, más la empeoramos. Dios le tuvo que recordar a Moisés varias cosas que son importantes en los momentos difíciles y que nosotros también debemos recordar. ¿Qué debemos recordar en los momentos difíciles? Que hay que orar. Por supuesto, hay que orar. Hay que orar, cerrar la puerta de mi cuarto, doblar mis rodillas y orar. Abrir su palabra para buscar sus promesas. Debemos recordar con quién estamos hablando. Debemos recordar que Él sabe lo que está pasando. Debemos recordar que nadie puede contra Él, que mi problema no es más grande que Él. Y debemos recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Y que Dios siempre, mi amado hermano, y cuando digo siempre, con Dios sí se puede decir siempre. Con Dios siempre podemos decir siempre, porque Él responde nuestras oraciones. Dios siempre responde. Hasta las peores oraciones que hemos hecho, Dios les responde. Y las peores oraciones, Dios siempre dice no. Juanda y Pau cantaban, Dios cuidará de mí. ¿Sabía usted que los no de Dios a nuestras oraciones es que Dios nos cuida? ¿Usted sabía eso? Imagínese si Dios dijera que sí a cada barbaridad que nosotros vamos pidiendo o diciendo. Imagínese, ¿dónde estaríamos?
Mis amados hermanos, en esta mañana, recuerden, en los momentos difíciles que usted y yo pasaremos, es bueno orar. Es bueno abrir la palabra y las promesas y recordar estas cositas que Dios le recordó a Moisés cuando él oró en esos momentos difíciles que estaba pasando. Padre Santo, gracias por responder nuestras oraciones. Gracias porque no haces oídos sordos, Señor, cuando vamos a ti. Sí, cuando vamos a ti. En los momentos difíciles que pasaremos a este mundo, como tu palabra nos dice, nos advierte, Señor, muy pocas veces oramos. Lloramos, nos angustiamos, nos desesperamos, corremos a pedir préstamos, corremos a hacer locuras, decimos cosas, en vez de abrir la puerta de nuestro cuarto, cerrarla y arrodillarme, llorar, orar y decirte, Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando. Y el Señor dice, sí, yo lo sé. Recuerda que estás hablando conmigo. Recuerda que yo sé lo que estás pasando. Recuerda que no hay nadie más grande que yo. Recuerda que yo siempre cumplo mis promesas. Señor, gracias por responder nuestras oraciones. Gracias por los no. Gracias por los espera. Y gracias por los sí. Señor, ayuda a tu iglesia local de Pontevedra a entender que tú eres nuestro Dios y mereces respeto y reverencia porque eres fuego consumidor. Padre, gracias por este tiempo. Oro por mis amados hermanos, hermanas que están con enfermedades, momentos difíciles. Espero que tu palabra haya sido un bálsamo, traiga gozo, enseñanza a su corazón en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén y amén.